Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte del caso atentado, muerte del comisario Félix Ferrari. Dentro de lo que tuvo que ver con la investigación, o mejor dicho, las diligencias tras la detención de Teófilo Zamudio, alias Zamura, este narco considerado uno de los más peligrosos en la vigente historia criminal de nuestro país. ¿Recuerdan ustedes cómo sucedió todo esto o lo recuerdan en detalles? No se preocupen, nosotros le vamos a presentar en esta segunda parte como primer caso, como primer material, un resumen de lo que sucedió en la primera parte de este caso. Resumen anterior. En este primer capítulo nos adentramos en un episodio marcado por el rescate del narcotraficante Jorge Teófilo Zamudio González, alias Zamura, y la dolorosa pérdida del comisario Félix Iván Ferrari. El primer llamado de atención que tuvimos fue el tipo de pedido de traslado que hicieron al reo considerado de alta peligrosidad, y no se solicitó el acompañamiento conforme a un protocolo establecido por el Ministerio de Justicia para el acompañamiento de de equipos especiales de la Policía Nacional, sea FOPE o GEO, y al ser un reo considerado de alta peligrosidad, también el traslado podía ser acompañado por personal de la SENAT, por agentes y fuerzas especiales de dicha dependencia, ¿verdad? El primer llamado de atención que tuvo, a medida que vamos realizando las tareas investigativas, otra situación que llama la atención es que el vehículo de la comisaría primera, que toma la posta en lo que sería la custodia, debía haber entregado en 15 de agosto y Costanera al siguiente grupo que habían pedido el apoyo de la Policía Urbana y Turística. Hay que ver también, y estamos indagando el motivo por el cual no se cumplió dicho traslado. De la penitenciaría de Emboscada, comunicándole la necesidad del traslado de un detenido, y ha prestado el protocolo normal de traslado de un detenido al no haberse en la nota advertido la peligrosa naturaleza de la persona que iba a ser trasladada. La audiencia para la cual fue trasladado el detenido al Palacio de Justicia se suspendió, con lo que el traslado devino innecesario, pero son otros los motivos de la suspensión. La Policía Nacional, la comisaría acepta de Emboscada, recepcionó la solicitud mencionada por el señor ministro, y en base a la comunicación de la nota se implementó un servicio de acompañamiento ordinario, debido a que no se ha advertido en la nota la peligrosidad de la persona a ser trasladada hasta el Palacio de Justicia. Ya en otros países no se le traslada al recluso, por ejemplo, en Emboscada, que es muy lejos, se le traslada al Palacio de Gobierno. O se da, o el juez, si está en el caso de un juez de garantía, o es un juez de ejecución, se traslada hasta el Instituto Penitenciario 1. Y la segunda posibilidad es, si es una declaración indagatoria o de cualquier naturaleza, se hace vía Skype directamente el conversatorio sin necesidad de trasladar. Ya no se tiene que trasladar a ningún recluso. La historia de Zamura comienza en la ciudad de Capitán-Vado, donde desde joven se involucró en el narcotráfico. Tras conflictos con grupos rivales, se trasladó a Pedro Juan Caballero y consolidó su influencia criminal en Amambay, Canindeyú y Concepción. Su vinculación con el Comando Vermelho se hizo evidente en 2011, cuando un operativo de la SENAT desbarató una red de tráfico de cocaína que él coordinaba. Capturado finalmente en 2018, Zamura se convirtió en un símbolo de la lucha contra el narcotráfico. El 11 de septiembre de 2019, un comando armado interceptó el camión que trasladaba a Zamura en la Costanera Norte, liberándolo en un violento enfrentamiento que dejó al comisario Félix Iván Ferrari muerto y a varios agentes heridos. Este hecho desató una ola de indignación y dolor en la comunidad de Luque, donde Félix era ampliamente respetado. Nosotros no estamos todavía comprendiendo. Lo grave de esta situación es de que cuando alguien
de una u otra manera, si se inmiscuye con estas actividades delictivas, tarde o temprano va a ser su víctima. De alguna manera siempre van a pagar las consecuencias, porque estas organizaciones son organizaciones o están integradas por personas que no tienen lo mínimo de código como organización social. Ellos no les interesa para nada lo que nosotros pensamos, cómo nos organizamos, cómo vivimos en sociedad. Ellos son como una máquina maligna inteligente. La conmoción por la muerte de Félix Ferrari no solo impactó a su familia y amigos, sino también a todo el país. Félix, quien había iniciado su carrera policial en 1996, era conocido por su integridad y dedicación. Su trágico fallecimiento llevó cambios significativos en la estructura policial, incluyendo la renuncia del ministro de Justicia y la reestructuración de la cúpula policial. Y pedir y exigir de que haya cambios representativos en el Ministerio del Interior y de que por lo menos se presenten protocolos de seguridad y que se respeten el protocolo de seguridad. Solamente se le quiere responsabilizar al ministro del Interior y el ministro del Interior es humano y tiene sus limitaciones. Es algo que nosotros mismos no nos queremos, nosotros adentro nuestro queremos ocultar. Es una realidad. El Paraguay cambió y también en esto cambió. Y hay otro tipo de hechos punibles, hay otro tipo de crímenes que hacen de que tengamos que tener otro tipo de estrategias. Pero no cambiando un hombre vamos a solucionar el problema. La bancada de Honor Colorado va a solicitar la interpelación del ministro Villamayor en la brevedad posible. Presidente de la República, usted es el comandante. Usted tiene a su cargo la fuerza pública, usted tiene las fuerzas policiales, usted tiene la Senat, usted es el administrador general del país, usted tiene que liderar, usted tiene que poner orden, usted se debe al pueblo, usted tiene que cumplir con su función y no dar excusas, no más excusas, presidente, en acción. En un acto de protesta y descontento, la comunidad de Luque rechazó los arreglos florales enviados por altos funcionarios, reflejando el clamor por justicia y transparencia. La Policía Nacional, reconociendo su sacrificio, otorgó a Félix un ascenso póstumo meses más tarde. Varias aristas se comenzaban a desplegar en torno a esta investigación de la muerte del comisario Félix Ferrari. Claro que lo que era evidente que se trató de una liberación y lo suficientemente violenta característica cuando se busca sacar a un prisionero de ese estado de reclusión. Necesitaban evidentemente hacerlo con la fuerza, la violencia, como para que no sean atacados. El punto es, y lo que más llamó la atención es por qué solo existía una patrullera de escolta en aquel momento. No me quiero detener solo en ese punto dentro de la investigación, más bien fíjense en esto. Cómo llegan a identificar los investigadores a los pistoleros. Algo que inusualmente no sucede en los primeros tiempos en una investigación. La investigación. Varias aristas y un despliegue a nivel nacional fue el trabajo que desplegó la Policía Nacional en busca de los asesinos de Félix Ferrari. Las camionetas. 2 camionetas fueron la primera pista recogida por los investigadores, ambas abandonadas por los criminales tras el rescate de Zamora. La primera fue una camioneta de la marca Mitsubishi, la cual fue abandonada en la zona de Ceballos-Cue, detrás del Jardín Botánico. El automóvil había sido utilizado de apoyo durante el enfrentamiento. Tenemos testigo de que aparentemente el día de ayer se dejó estacionado acá en esa dirección. Ayer justamente ya abandonaron. Ayer en hora de la tarde, no precisa la hora exacta, pero sí que a la tarde manifestaron. ¿Por qué tardaron tanto justamente en comunicar esto que mencionaron? Ellos no creyeron que se abandonó. Como amaneció el vehículo, hoy ya en la mañana se comunicó con nosotros la gente
y venimos a corroborar y observamos que de repente no tiene ni chapa, entonces llamamos a los personales técnicos para corroborar a ver si qué indicio puede aportarnos y del por qué se abandonó, ¿verdad? En la camioneta hallaron rastros de sangre en 4 asientos, lo que hace presumir que uno de los delincuentes resultó herido. Las muestras fueron llevadas por personal de criminalística para su análisis. El rodado fue robado el 1 de mayo de ese año. Durante el atraco, el dueño también había resultado herido. Mi camioneta, sí. ¿Cuándo te robaron? Ese fue el 1 de agosto de este año. ¿Dónde te robaron? En Monaco, el Luque. ¿Ya pudiste reconocer plenamente? Sí, ese es mi camioneta. No hay ninguna duda. Y bueno, ¿y qué te dijeron acá los responsables? Y los responsables todavía no saben todo, pero posiblemente se hizo ayer ese asalto. ¿Fue utilizado para el asalto? Y sí, posiblemente hice. La segunda fue una camioneta de la marca Nissan tipo Navara, color plateado. Aunque no tenía chapa, pudieron confirmar que pertenecía a un ciudadano brasileño identificado como José Antonio da Silva, según las primeras averiguaciones policiales a través del registro de automotores. Un aerosol, que no es la forma de pintar, ¿verdad? Que no es un chapista profesional que pintó, porque se nota también de que la cubierta está pintada, o sea que podemos inclusive determinar de que fue a la apurada. Pero también se ve en el circuito cerrado que la llanta está en negro, ¿verdad? Pero sin embargo habría sido cubierto. Y sí, se nota que prácticamente en aerosol, porque la pintura agarra también la cubierta, que no es normal la pintura de una pintura, o sea, de un terminado normal de un vehículo. El logo también habría sido retirado porque en el circuito cerrado se ve con logo. El circuito cerrado se ve con logo, de un proteado tuvo que haber sido, porque no es pintura, pues no se nota, ¿verdad? Pero se nota que rasparon para sacar. Eso es para despistar, lógico, ¿verdad? Porque se montó una barrera general, digamos, en el área central, área metropolitana, y ya ellos también cuidaban todos esos detalles. Dentro de la camioneta encontraron una placa de la SENAT, 12 proyectiles de un arma 9 milímetros, pistolas y combustible. Los elementos encontrados coincidían con la declaración de varios testigos de la balacera, quienes afirmaron que los perpetradores del ataque a policías portaban vestimenta de la Secretaría Nacional Antidrogas SENAT. La camioneta fue abandonada detrás de un conocido supermercado ubicado en el kilómetro 18 de la Ruta 1 sobre un camino paralelo a la vía internacional. Huellas asesinas. El trabajo técnico de criminalística fue clave para la identificación de los autores del crimen. Las huellas dactilares levantadas en el lugar dieron a los investigadores la pista clave de quienes habían perpetrado el ataque. Un día después del crimen, los autores empezaron a ser detenidos. El análisis del procesamiento de la escena a través del informe presentado ha sido considerado por el Ministerio Público, y a raíz de eso ellos van a evaluar la participación de estas personas en este caso investigado. Primer implicado. En el distrito de Desmochados, departamento de Ñembucú, fueron detenidos los 3 primeros involucrados en el crimen. Entre estos, al menos uno formó parte de la comitiva que llevó a cabo el operativo Rescate. Rodi David Almeida Ibarra, uno de los primeros implicados confirmados a través de las huellas dactilares. Con él fueron detenidos César Almeida Ibarra y Óscar Espinosa Cuevas. Nombre: Rodi David Almeida Ibarra. Edad: 30 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: empleado. ¿Ello es hermano de quien sería mano derecha de Zamora? Bueno, todas esas informaciones nosotros estamos analizando. En este momento, las informaciones que hemos obtenido, que han sido procesados por el laboratorio de la Policía Nacional, todos los circuitos que hemos recabado, todas esas informaciones están siendo analizadas pericialmente, más los informes que han obtenido los investigadores están puestos a cargo del Ministerio Público. A raíz de eso tenemos estas detenciones. Lo importante es que los elementos que hemos colectado han sido altamente favorables para la identificación e individualización de estas personas y la vinculación con este hecho que estamos investigando. Los 3 sospechosos fueron trasladados hasta Asunción,
donde quedaron detenidos. ¿Le conoces a Zamora? ¿Por qué crees que te detienen entonces? ¿Por qué te vinculan? ¿Qué hacen en la zona de Mochado? ¿Le conoces a Zamora en este caso? No. Los cómplices. Además de los directamente involucrados en el crimen y rescate, varios cómplices fueron detenidos por agentes del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional. Uno de ellos, Isidro Vergara Román, fue capturado por proveer las líneas telefónicas a la banda de Zamora, que se encargó de su rescate. Vergara fue investigado por la expedición de chips que fueron utilizados por los criminales para realizar las comunicaciones. Aparentemente, la persona que sacó a su nombre los números lo hizo con documentos falsos. En ese contexto fue detenido Andro Venancio Oviedo Fretes por la producción de documentos no auténticos. Él se había encargado de la falsificación de datos para la activación de los chips nuevos que presuntamente fueron utilizados por los implicados en el plan de fuga. 5 más. 5 personas, entre ellas un asistente fiscal, fueron detenidas el sábado 23 de noviembre de 2019 en Concepción. Durante los procedimientos incautaron armas, cargadores de teléfonos celulares, un teléfono satelital, computadoras y dinero en efectivo sin determinar, según informó la Fiscalía. Los detenidos fueron Cristian Alexis Collar Saavedra, Alfredo Martín Fischer Kurt, Rodolfo Arnaldo Urquhart, William Donato Urquhart Maluf y Pedro Bader Gavilán Sanabria, asistente fiscal que fue apartado de su cargo. Capítulo 3, segunda parte de la muerte del comisario Félix Ferrari, huellas asesinas. Van a ver a continuación cómo es que esas huellas dactilares que veían en la investigación terminan conduciendo a un rastro interesantísimo en toda esta investigación que tiene que ver con la famosa guarida o casa de seguridad que utilizan generalmente para cometer delitos grandes. Y esto sucede en robos y sucede también en atentados, en crímenes de este tipo. Lo connotado de este aspecto de la investigación es quién residía en esa vivienda. Así es que se configura este título. La esposa, una ex Miss Paraguay. La esposa. El radar de la policía en busca de Jorge Teófilo Zamora se detuvo en una casa del barrio Trinidad de Asunción, la residencia de Carolina Ramírez Franco, esposa de Zamora y ex Miss Paraguay, quien se colocó en el centro de una investigación por su posible participación en el rescate. Los investigadores incautaron de su casa 2 aparatos telefónicos, varios documentos y una camioneta BMW modelo X5. Además, se llevaron las grabaciones de los circuitos cerrados de la casa, aunque llamativamente varias posibles evidencias habían sido borradas. Durante el allanamiento, los intervinientes informaron a los médicos sobre el hallazgo de un túnel que conectaba la residencia con la vera de un arroyo cercano, por donde se presume que Zamora continuó su huida hasta donde lo esperaba un vehículo que lo llevó a una guarida segura. Carolina Ramírez Franco, de 37 años, conoció a Zamora en una fiesta en Ciudad del Este, un evento en el que participaron otros mafiosos y varias modelos conocidas. En aquel tiempo, la pareja ya tenía un hijo en común y una relación matrimonial desde hacía años. En su lujosa residencia del barrio Santísima Trinidad de Asunción, se creía que Carolina habría ocultado a Zamora inmediatamente después de su rescate. La ex reina de belleza admitió tener una relación sentimental con Zamora, pero negó haberlo ayudado en la fuga. Carolina Ramírez, esta mujer, ¿a qué se dedica, ya que hay posible lavado de dinero? Teniendo en cuenta el vehículo el cual fue incautado el día sábado, estamos hablando de un vehículo de alta gama con un costo de $135.500. Ella manifestó tener 2 negocios, uno de venta de artículos para niños, un local gastronómico, y percibir como prestación una suma importante. De igual manera, teniendo en cuenta los costos y el nivel que lleva, es conveniente abrir una investigación por la supuesta comisión del hecho de lavado de dinero.
Sin embargo, las visitas frecuentes que hizo Zamora en la cárcel antigua de Emboscada y los lujos de su estilo de vida levantaron fuertes sospechas sobre su posible involucramiento en el lavado de dinero proveniente del tráfico de cocaína. Para los investigadores, no era una simple coincidencia que la sangrienta liberación de Zamora haya ocurrido cerca de la residencia de Carolina Ramírez Franco. La casa, situada a solo 950 metros del lugar del ataque, sería el escondite perfecto. Esta sospecha condujo a la policía y a la fiscalía a allanar el inmueble ubicado en la calle Dr. Rojas entre Coronel Montiel y General Delgado, a una cuadra de la avenida Artigas y a 2 de Primer Presidente. Cuarto capítulo de esta segunda parte, el celular. Con las huellas dactilares, el reconocimiento de algunos de los integrantes de ese atentado, faltaba llegar a quien les pasó la información. Quien era como, voy a llamarle el GPS, para la comitiva que iba a rescatar a estos hombres. Porque era el que punteaba los sitios del trayecto que iban a tomar. Ojo, y les doy un dato más. En aquel entonces, cuando se pensaba que una comitiva que trasladaba a un peligroso delincuente, un criminal que estaba siendo buscado hace tiempo, iba a utilizar el famoso método cambiar de ruta, no lo había hecho. Eso era un primer punto que debería ya llamar la atención en las primeras horas de la investigación, solo que el problema estaba que ese dato no se compartía con todos. Llevando nuevamente al aspecto de este cuarto capítulo. Un teléfono celular fue la pista fundamental para llegar a quienes fueron los informantes. El celular. Ángel Cuevas y José Gómez, guardia cárceles presentes en la fuga de Zamora, negaron haber ayudado al peligroso capo narco. En una entrevista, ambos aseguraron que Zamudio en todo momento estuvo esposado. Sin embargo, las cámaras de circuito cerrado del Poder Judicial delataron a uno de ellos. La delatora del otro fue una mujer. En las imágenes del circuito cerrado se podía ver que fue uno de ellos, Ángel Cuevas, a entregarle el celular para comunicarse con sus cómplices. La entrega se hizo mientras Jorge Teófilo Zamudio esperaba el momento de declarar, pero la audiencia fue suspendida. Los datos que yo tengo indican que no fue un funcionario del Poder Judicial el que incurrió en ese hecho. Y esto ha sido puesto a conocimiento de los investigadores por el Poder Judicial, de modo que en ese sentido también se está haciendo todo lo que se pueda, todo lo que está a nuestro alcance para el esclarecimiento de este hecho tan deleznable y tan lamentable. El Poder Judicial fijó la audiencia, hizo las notificaciones correspondientes. De que no se haya hecho la audiencia es por el pedido que ustedes ya conocen, que provino de la representante del Ministerio Público para que no se realice la audiencia, pero eso ya sucedió cuando la persona, el procesado, ya estaba en tren de presentarse ante el juzgado correspondiente. Entonces, dentro del Poder Judicial no hay nada que pueda ser imputado. La imputación contra los cárceles ya se formuló, ya fue presentada en el Poder Judicial por la supuesta comisión del hecho punible de frustración de la ejecución y persecución penal, con la agravante de que son funcionarios públicos encargados, ¿verdad?, de la custodia de los mismos, y también por la liberación de presos. ¿Cuál es la expectativa de pena con las dos figuras? Son hasta 7 años, ¿verdad? Con el agravante, ¿verdad? ¿Analizó en el video la responsabilidad de estos dos? Sí, fueron analizadas. Justamente lo que determinó en la formulación fue determinante para determinar la imputación de los mismos. ¿La fiscalía qué cometieron exactamente en ese video que se ve? En el le facilitaron el teléfono celular, específicamente el imputado Cuevas. José Gómez, por su parte, declaró a los intervinientes que no portaba teléfono celular. Sin embargo, luego se descubrió que sí tenía y que lo había tirado. Una testigo lo reconoció como la persona que arrojó las evidencias. Y también ha colaborado con el mismo el imputado Gómez, ¿verdad?, arrojando un teléfono y una pistola al techo. ¿Existen elementos fehacientes de la fiscalía, doctor, que comprueben ese hecho del arrojamiento del teléfono celular o la entrega
¿Pero eso quién tiró? ¿El guardia o los...? El guardia, había arrojado el guardia. Sí, hay elementos fehacientes, hay declaraciones, hay personas que lo vieron arrojar ambos objetos, ¿no? Los agentes recuperaron su arma de fuego que fue arrojada en el techo de una de las viviendas situada sobre la calle Manuel Gondra. Primera pausa que vamos a hacer en este segundo capítulo del caso muerte del comisario Félix Ferrari. Huellas asesinas. El caso donde habrían liberado a Zamura, un peligroso criminal dedicado al narcotráfico por mucho tiempo en nuestro país, hasta que lo detuvieron por primera vez, pero se lo rescató. Y en medio de eso mataron a un jefe policial muy querido por todos en ese momento. Un profesional que llevó en alto a la Policía Nacional hasta ese punto, donde dieron muerte como efecto colateral de ese ataque. A la vuelta de la pausa, vamos a ver cómo termina este caso. Claro que para todo tipo de operación de este tipo, operación criminal, se necesita un ideólogo o articulador, como también se menciona dentro de la jerga de la asociación criminal o de las bandas delictivas. Y este fue una persona que tenía ya su entrenamiento, su experiencia y un legajo, pero tremendo en lo que hace la vida delictiva en nuestro país. Hugo Lasarte. Van a escuchar ustedes dentro de este quinto capítulo todo el prontuario que tiene, además de qué tipo de engranaje fue a la hora de organizar el rescate de Teófilo Zamura. El ideólogo. 2 años transcurrieron hasta que la Policía Nacional pudo dar con el segundo implicado, Hugo César Lasarte Argüello. Nombre: Hugo César Lasarte Argüello. Edad: 29 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: empleado. Domicilio: Pedro Juan Caballero. Hugo César, también identificado a través de sus huellas dactilares, fue identificado como el ideólogo del rescate. Al momento de su detención tenía 3 órdenes de captura por la muerte de 3 policías, Félix Ferrari, y 2 agentes en el norte del país, Antonio Alvarenga Franco en Ibillau, Concepción, y Freddy César Díaz en Pedro Juan Caballero, Amambay. Lasarte Argüello fue capturado en la zona de Chirihuelo del departamento de la Amambay en la noche del domingo 22 de enero de 2021. Escape y muerte. El 10 de noviembre del año 2022, Hugo César Lasarte logró escapar de la cárcel de Tacumbú en compañía de otros reclusos, Julio César Martínez Ponce, Alejandro Enrique Báez y Sergio Iván Fernández Roa. El 10 de diciembre del mismo año, se produjo un enfrentamiento a tiros en una zona boscosa de Pedro Juan Caballero entre Hugo César Lasarte y agentes policiales. En ese momento, Hugo César fue herido, sin embargo, logró ocultarse en una zona boscosa, logrando escapar de la policía. Pese a todo, su libertad duró apenas 2 años y 2 meses. El 24 de marzo de 2023 fue abatido por la Policía Nacional durante el operativo denominado San Patricio y se inició a tempranas horas de ese viernes en el departamento de la Amambay en el marco de la investigación de los secuestros en la zona. Además de Lasarte, fue abatido también Claudio Torres Cubas. Ambos estaban involucrados en el secuestro de 2 personas a una semana antes del operativo. Cuando la policía contó con datos sobre su ubicación, realizaron el procedimiento, pero los criminales apenas se dieron cuenta de la presencia policial, dispararon contra los agentes, iniciándose una balacera que acabó con ambos criminales muertos. En el sexto capítulo vamos a hablar sobre uno de los que cayó, al igual que ya otros, estaba identificado por método forense. Todo lo que se levantó en aquel momento en la escena del crimen fue fundamental. Tal vez el error que cometieron, la imprudencia, el descuido, menos mal jugó a favor de la investigación para llegar rápido hasta los autores materiales en aquel momento, porque probablemente la autoría intelectual ya estaba como decantada por una cuestión de sentido común en la investigación. Sabían que el que pidió sacarse de encima a toda esa situación de prisión era Teófilo Zamudio. El articulador
fue como una cuestión de investigación por hilo llegar hasta él. Faltaban los autores materiales. Sexto capítulo, tercer detenido. Tercer detenido. Una huella dactilar fue suficiente para reconocerlo. Freddy Esteban González Núñez fue identificado como el autor del tiro que acabó con la vida del comisario Félix Ferrari. Nombre: Freddy Esteban González Núñez. Edad: 22 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: empleado. Domicilio: Asentamiento Divino Niño Jesús de Itapuamí, Luque. A tempranas horas del jueves 25 de marzo del año 2021, agentes del Departamento contra el Crimen Organizado llegaron hasta un aguantadero ubicado en el asentamiento Divino Niño Jesús del barrio Itapuamí de Luque, donde permanecía escondido. La Policía Nacional informó que sus huellas dactilares quedaron impregnadas en las escenas del rescate de Zamura, que finalmente fueron las que lo delataron. Al ser detenido, Freddy tenía en su poder una pistola de la marca Glock calibre 9x19 milímetros con un mecanismo de disparo automatizado o modificado con un proveedor de 14 cartuchos vivos y una en la recámara. Sin embargo, las autoridades confirmaron que el criminal no llegó a usarla durante el asalto del rescate. En el lugar también incautaron varios equipos electrónicos de comunicación y una camioneta de la marca Fiat, modelo Strada, de color blanco, con chapa BLL 590. La participación del supuesto asesino era prácticamente irrefutable en base a los datos y evidencias científicas con que contaba la policía. González Núñez es el tercer detenido del grupo de rescatistas. Entonces ya eran en total 18 los procesados involucrados en el operativo criminal. Muchos de ustedes ya se estarán preguntando en esta parte del segundo capítulo del atentado al comisario Félix Ferrari, la muerte, ¿cómo fue que quedó la historia con Teófilo Zamudio? ¿Qué fue de él? Lastimosamente, el rescate fue exitoso, con una baja importante. Entonces quisieran saber ustedes dónde fue o a dónde se ocultó Teófilo Zamudio. ¿Qué decía la investigación en aquel momento? Todo eso lo van a encontrar en este séptimo capítulo. Así es, fue recapturado, pero no aquí. Zamura. 29 de marzo de 2021. 4 días posteriores a la detención del tercer implicado en el asesinato del comisario Félix Ferrari, finalmente las autoridades informaron la noticia más esperada. Jorge Teófilo Zamudio fue detenido durante una operación conjunta internacional entre la Secretaría Nacional Antidrogas, la SENAT y la Policía Federal del Brasil. La zona donde fue recapturado el peligroso criminal confirmó que el mismo se desplazaba en la zona fronteriza entre nuestro país y el Brasil. Zamura tiene causas pendientes en el Brasil que fueron abiertas a raíz en el momento de su detención. Seguramente que ya va a ser la Corte de Brasil el que defina esa situación. Cuando cumpla ya, seguramente vendrá a Paraguay a cumplir con su condena. Ministra, parece que no hay una reciprocidad con el Brasil en cuanto a la entrega de condenados, de delincuentes, de verdad. Nosotros enseguida le damos a Brasil las personas, las que están condenadas, las que se les busca, y por qué esa misma reciprocidad no se tiene con el país. Lo que pasa es que en el momento en que son diversas formas, diversos procedimientos, lo de Zamura fue habiendo activado un código rojo de Interpol que hizo que tenga intervención la justicia brasileña. Y en el momento de su detención se le abren 2 causas por el tema de los documentos falsos con que contaban y también por las armas que tenían en su poder. Entonces eso hace de que ellos tengan que seguir con el procedimiento normal de la justicia. En el caso de los brasileños, que ya tienen orden de captura, pero no tienen cuentas en Paraguay, es cuando ellos son expulsados inmediatamente. Son diferentes figuras, pero eso fue lo que pasó en este caso.
Su detención se logró en el estado de Mato Grosso do Sul, limítrofe con nuestro país. Samura fue llevado a una penitenciaría de máxima seguridad del Brasil, ya que era considerado como un delincuente muy peligroso por las autoridades del vecino país, donde también tenía causas pendientes con la justicia. Las autoridades judiciales de nuestro país iniciaron los trámites para solicitar su extradición y el juez penal de garantías, Raúl Florentina, admitió el pedido del fiscal Eduardo Roig Hacha para remitir el exhorto de extradición. Sin embargo, Samura presentó la documentación original en la que figuraba que él mismo tenía nacionalidad brasileña y por tanto no fue extraditado. En enero de 2023, un juzgado del municipio de Sinop del Brasil concedió la libertad al presunto narcotraficante en el proceso en su contra por uso de documento falso y posesión ilegal de armas. Samura obtuvo su libertad por disposición de la jueza número 2 del Juzgado Federal en lo Civil y Penal de Sinop, municipio de Mato Grosso, Rosângela Sacarquim dos Santos, por el uso de documentos falsos y posesión ilegal de armas. La fiscalía solicitó que no se le deje ir, ya que era buscado por hechos de tráfico de drogas, fuga y homicidio. La Procuraduría General del Brasil solicitó la interrupción de la libertad al Supremo Tribunal Federal y la justicia paraguaya remitió todos los antecedentes para su juzgamiento en el vecino país. Aquí viene lo peor de todo esto. La investigación hasta cierto punto fue exitosa. Si bien podemos decir que un acto, un operativo que se dice trilladamente operativo tipo comando en cuanto al rescate de Samura, no tenía a todos los autores de aquel momento, todos los que bajaron armados, todos los que participaron de la barricada que permitió la frenada brusca de aquel camión que trasladaba a este prisionero. No estaban procesados hasta este momento, el momento histórico en el que estamos de la historia, pero sí al menos tenía al hombre que disparó, el sospechoso, el acusado que disparó el arma asesina, el que mató a Félix Ferrari. O sea, se tenía también aquellos que permitieron la fuga del prisionero, eran funcionarios administrativos, guardiacárceles de justicia. Entonces, de alguna u otra manera, se podía decir que el proceso estaba al 50% con una efectividad consumada que era estos hombres. Se llega a juicio. Esto ocurrió el año pasado nada más. Presentan la carga probatoria y entre ellos estaba un teléfono celular que era, pero importantísimo, era clave. El problema está en lo que había, o mejor dicho, en lo que ya no había en el teléfono. Evidencias borradas. Lunes 13 de noviembre 2023. El juicio ya había comenzado. 4 años después del crimen, la justicia iniciaba el camino en busca de dar castigo a los culpables, pero pese a todas las pruebas colectadas por los investigadores, un tropiezo en la investigación marcaría un nuevo capítulo en el caso. Aquel día, durante el desarrollo del juicio, debía producirse imágenes y comunicaciones de un celular que se incautó en uno de los procedimientos. Sin embargo, los fiscales y miembros del Tribunal de Sentencia se llevaron una extraña sorpresa. Cuando se intentó reproducir el material, encontraron que la mayor parte de las evidencias que se encontraban en el aparato fueron borradas. Lo más extraño de la situación fue que aquellas evidencias se encontraban lacradas y fueron abiertas en el juicio oral y contenían filmaciones del seguimiento que realizaban los juzgados al móvil penitenciario ida y vuelta. También la comunicación en el día de la fuga de Samura a uno de los números de Almeida. Como la medida de mejor proveer de los fiscales Alicia Saprissa, Alejandro Cardoso, Cristian Ortiz y María Irene Álvarez, solicitaron al tribunal que remita un oficio a la Unidad de Crimen Organizado de la Policía Nacional a fin de que informen si cuentan con una copia de dicha prueba. Pese a esta situación, los investigadores de la Fiscalía contaban con otros elementos probatorios, como el análisis de datos que realizaron los investigadores. Teófilo Zamudio alias Samura fue recapturado en Brasil, quedó ahí por un proceso pendiente y además tenía que ver el hecho de la ciudadanía brasilera, que hay que hacer un margen, paréntesis acá, no era muy complicado de conseguir, o complicada en este caso, generalmente para ciudadanos de frontera. Y esto me refiero a un proceso de error que se tiene desde hace años, se estira o se viene arrastrando desde los años 80,
el que se inscriba sin mucha documentación a ciudadanos que generalmente están en zonas de línea fronteriza. En ambos márgenes ocurre esto. Bueno, el punto es que al ser brasileño no podía ser, al ser connacional no podía ser extraditado. Si bien igual el objetivo de aquello que tuvo el efecto colateral del asesinato de este policía, que de alguna u otra manera existe la teoría que realmente habría que matar a este agente, estaba ya en manos de la justicia, solo que brasileña. Habían procesados, acusados, estaba el tirador de Félix Ferrari ahí en medio de esos responsables, y también la rosca de corrupción fue detectada. ¿Quién filtró, quién le dio el teléfono a Zamora y quiénes permitieron que esto ocurra, quiénes liberaron la zona? Sí, lastimosamente se descubre que esa corrupción era aún más grande cuando encuentran el teléfono celular sin ningún dato. Y aunque haya estado lacrado, era prácticamente de sentido común, cito otra vez esta frase, porque ¿cómo o quién pudo haber borrado eso? Por telepatía. Evidentemente violaron la cadena de custodia de ese teléfono. Vamos a hacer la segunda pausa y al volver les prometo, hay todavía mucho de qué hablar en el caso Zamora y evidentemente los sentimientos que aún laten en esta época de lo que transcurrió el atentado al comisario Félix Ferrari. Ya volvemos. Parte final de esta segunda parte de la investigación de lo que implicó el asesinato del comisario Félix Ferrari, un comisario jefe de policía que estaba escoltando a Teófilo Zamudio por aquellos años 2019, cuando era trasladado luego de una audiencia al penal de Emboscada. Esto había sucedido en la cabecera norte de la Costanera, en aquel momento la Costanera de Asunción. Ahí fue que cerraron el paso, interceptaron el convoy y lo liberaron a balazos a Zamora, y uno de esos disparos mató al comisario a traición. Se investigó, se llegó al tirador, a otros 2 miembros de toda esa gavilla, de toda esa banda, y también se descubrió quiénes fueron los corruptos en aquel entonces. Al menos los corruptos funcionarios penitenciarios que habían entregado un teléfono y que habían marcado la ruta a los que iban a realizar ese atentado. No así a quienes también colaboraron en borrar evidencias de un teléfono celular que llevó a juicio. De todas maneras, en ese proceso de juicio oral hubo condena. ¿Cuáles fueron? Último capítulo. La condena. 9 acusados por la liberación de Jorge Zamudio y el asesinato del comisario Félix Ferrari fueron hallados culpables y condenados en un juicio que acabó el 23 de noviembre del año 2023. El tribunal de sentencia estuvo integrado por Manuel Aguirre, Rosana Maldonado y Federico Rojas. La fiscalía había pedido penas de entre 3 a 28 años para los acusados, pero las penas se dieron entre 2 y 24 años. Rodi David Almeida Ibarra, Héctor Ramón Lazarte Argüello y Freddy Esteban González Núñez fueron condenados a 24 años, mientras que Cristian Alexis Collar Saavedra recibió una pena de 16 años de cárcel. César Almeida Ibarra y Edgar Espinosa Cuevas recibieron 4 años y 2 meses de condena. Al momento del juicio, ambos ya habían compurgado la pena. Además, Juan Carlos Irala, exdirector de Emboscada, los guardiacárceles José María Gómez y Ángel María Cuevas recibieron la pena de 2 años de cárcel con suspensión. William Urquhart Maluf fue absuelto por duda razonable. Durante la lectura del fallo contra 9 sentenciados, el Tribunal de Sentencia dio a conocer los detalles que demuestran que el grupo que rescató al capo delincuente contaba con datos precisos del lugar donde sería trasladado, el sitio donde se ejecutaría el rescate y además superaban en armamento a las fuerzas públicas. Los criminales contaban con la logística suficiente utilizando una camioneta modelo Fortuner modificada en su parte delantera con la que atropellaron la camioneta policial. Desde este vehículo descendieron varias personas, 3 de ellas a quienes los testigos calificaron como fuertemente armadas con armas largas, una de ellas con una AK-47, un arma con cadencia de 600 disparos por minuto, utilizada generalmente para el combate de corta distancia.
Llegamos al final del caso de Félix Ferrari, la muerte del comisario Félix Ferrari. El programa, ya van a ver, está dedicado enteramente a la memoria de este agente de policía, todo lo que generó posterior a su muerte y por sobre todas las cosas, como siempre dicen nuestros padres, los deudos son los que siguen sufriendo en carne viva la ausencia de gente de su familia, de su gente. Y este no es la excepción, esta no es la excepción. El comisario Félix Ferrari aún es llorado por muchos integrantes de su familia. De hecho, estuvimos en contacto con muchos de ellos, pero por respeto, no solo a la memoria, sino que también a su integridad, a lo que implica hoy el día el caso y lo virulento de esto, es que decidimos también apartarnos de cualquier tipo de declaración familiar para preservar la seguridad de cada uno de ellos. Así que respetamos mucho eso y reitero, para la memoria del comisario Félix Ferrari, este programa. Adiós, nos reencontramos la próxima y no olviden que todos los casos los van a encontrar en nuestro canal de Unicanal. Adiós.